claro, hay gente que estará entrenada, gente que no, hay gente que no aguantamos ni 100 metros. Es decir, eso es un mito. Y hay un planteamiento conservador que se está imponiendo y que es muy importante. Inger Enquist, que es una teórica sueca, en el último libro que le han traducido aquí en España, que se titula La buena y la mala educación, defiende que la buena educación es la que prima el esfuerzo, porque como todos tenemos igualdad de oportunidades, todos llegan ahí. Y habla, por ejemplo, que los inmigrantes, los que tienen éxito en Estados Unidos, no es porque haya programas de compensación que les ayudan, sino es porque como se esfuerzan y se lo han creído y se han esforzado, ahí está. Me parece un tema importante que se lo he copiado a un buen amigo mío que es Pepe Moya, profesor de la Universidad de Las Palmas, y que dice que tenemos que pasar de la ideología del esfuerzo a la cultura de los derechos y a defender la educación como un derecho frente a la ideología del esfuerzo, que ahí está. El derecho al éxito escolar y el planteamiento inclusivo, etc. Bueno, y termino las direcciones de nuestra asociación. La próxima revista, sacamos una revista cada 3 meses, el 1 de diciembre sale dedicada a sexismo y violencia de género en los centros escolares. Es gratuita la divulgación. Quien esté interesado que me la pida, se la voy a llegar, y muchas gracias, y perdonad que haya tenido que ir tan a prisa. Muchas gracias, Pedro. Nos llega ya la hora de terminar. Yo quiero dar las gracias a todos por la participación, dar las gracias de nuevo a esta casa y en particular también a sus empleados y a sus técnicos que han estado con los metacrilatos, con los altavoces, han encontrado hoy una cámara mejor que la de ayer. En fin, esta casa ha tomado todo en serio y con la mayor facilidad y acogida. Gracias a todos los ponentes y sí. Yo quería hacer una pregunta, Pérez. ¿Es posible o no? Yo creo que es mejor que se la hagas ahora, porque es que estamos ya en la hora y además de dar las gracias al personal de la casa, tenemos que dejarles salir a su hora. Entonces, pues nada, valdría las gracias si les creamos un trastorno. Así que, por supuesto que ahora se puede hacer algún tipo de consulta, que seguro que será inteligente, pero bueno. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Perdón, solamente quería anunciaros que el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, tenemos aquí una mesa redonda sobre justicia penal y derechos humanos, por si alguno estáis interesado. Solo ese anuncio. Gracias.